Saludos a todas y todos en este 15º Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. Mi nombre es Alison Petrozziello, estoy en Santo Domingo, en ONU Mujeres, y tengo el gusto de presentarle algunas reflexiones sobre estadísticas que facilitan la protección de derechos de las mujeres migrantes, especialmente en lo que conciernen 4 áreas que son trabajo, violencia de género, acceso a migración regular y protección social. El esquema de la ponencia básicamente tiene 6 puntos. Voy a tocar primero la relevancia para las políticas públicas, segundo, los datos que necesitamos para analizar la temática, tercero, las fuentes existentes y estándares para la producción de datos, cuarto, las brechas y retos, quinto, algunas buenas prácticas de diferentes partes del mundo, y sexto, mensajes clave y recomendaciones. Ahora, en cuanto a la relevancia para políticas públicas, primero enfatizar que es necesario emplear una perspectiva de género y del empoderamiento de las mujeres para garantizar el pleno disfrute de derechos humanos de las mujeres migrantes, así como maximizar el impacto de las mujeres en las migraciones en el desarrollo. Los Estados partes a la CEDAW y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares tienen la obligación, bajo el derecho internacional, de promover la igualdad entre mujeres y hombres a través de la transversalización de una perspectiva de género en todos los aspectos de planificación y formulación de políticas. Aunque algunos estados han avanzado en este sentido, el progreso ha sido muy lento. Y un obstáculo importante se deriva de la falta de datos desagregados por sexo y sensibles al género que reflejen las situaciones específicas, diferencias y necesidades de los y las migrantes. En este sentido, la Recomendación General 26 de la CEDAW sobre trabajadores migrantes recomienda que los Estados partes, que son países de origen y destino, deben realizar y apoyar la realización de investigaciones cuantitativas y cualitativas, la realización de análisis y producción de datos para identificar los problemas y las necesidades de las mujeres migrantes en todas las fases del proceso migratorio, con el objetivo de promover los derechos de las trabajadoras migratorias y formular las políticas pertinentes, y eso de acuerdo al artículo 3 de la Convención. Una cuestión general que ha de ser tomada en cuenta en la formulación de políticas públicas es la necesidad de protección de las migrantes en todas las fases del ciclo migratorio, garantizando así la igualdad de oportunidades para participar en y beneficiarse de la migración laboral. Sin embargo, los estereotipos de género siguen influyendo la forma en que se consideran a las mujeres en relación a la migración. De manera específica, es común que se las consideran como dependientes económicos o potenciales víctimas que necesitan protección, en vez de trabajadoras migrantes que aportan al desarrollo económico, tanto de su país de origen como al país de destino. Esa percepción errónea está reforzada por leyes y programas migratorios que asumen que los hombres migrantes son quienes son los trabajadores y proveedores económicos, y que, por otro lado, las mujeres migrantes son las dependientes familiares, que es un modelo que ya no cuadra con la realidad, especialmente si consideramos la tendencia de la feminización de las migraciones en muchos corredores migratorios de la región y más allá. Se requieren más y mejores datos, siempre desagregados por sexo, para refutar estos estereotipos y contribuir a una aproximación matizada de las dimensiones de género en la migración. A la vez, hay que evitar la tendencia de caracterizar a todas las mujeres migrantes como grupo vulnerable y, como alternativa, tratar de identificar las desigualdades y contextos específicos que coloquen a ciertos subgrupos de migrantes en una posición desproporcionadamente vulnerable y, por lo tanto, en necesidad de protección. En esta ponencia nos enfocaremos en 4 temas para los cuales se requieren datos y evidencias para mejorar la protección de las migrantes. Estos 4 temas son, primero, los derechos laborales de las trabajadoras migrantes, especialmente en aquellos sectores que carecen de protecciones legales adecuadas, tales como el trabajo doméstico, trabajo sexual,
o servicios relacionados con el entretenimiento. Segundo, la violencia de género contra mujeres migrantes a lo largo del proceso migratorio, tanto en tránsito como en destino, y eso puede ocurrir bien en público, en el lugar de trabajo o en casa. Tercero, las diferencias de género en el acceso a canales de migración regular, que pueden tener como resultado mayores números de mujeres en situación de indocumentación, migración irregular o también que pueden caer en situación de trata. Y cuarto, el acceso de mujeres migrantes a la protección social, incluyendo los servicios de salud, tanto en los países de destino como en los de tránsito. Ya pasando a los datos que se necesitan para analizar la temática, primero decir que para abordar la eliminación de la discriminación de género en los procesos migratorios, un primer paso es seguir insistiendo en la recolección de datos desagregados por sexo en todos los niveles de análisis. Tal vez parezca redundante insistir en eso en un encuentro sobre estadísticas de género. Sin embargo, la falta de desagregación sigue siendo la norma para muchas entidades. Los datos desagregados por sexo, por ejemplo, acerca de la participación laboral de trabajadores y trabajadoras migrantes, nos ofrecen un punto de partida para analizar en profundidad la tendencia de segmentación del mercado laboral por género y también de la canalización de mujeres hacia ciertos sectores caracterizados por la precariedad, en los que necesitan de mayor protección. En cuanto a los derechos laborales de las trabajadoras migrantes, necesitamos contar con datos sobre la participación de ellas tanto en la economía formal como en la informal, incluyendo a sectores que ya hemos mencionado, tales como el trabajo doméstico remunerado y el entretenimiento. Nos referimos no solamente a cuántas, sino también medidas de las condiciones laborales, tales como el horario, sueldo, acceso a la salud, seguridad social, etc. Y los datos sobre la interacción de las mujeres migrantes con reclutadores laborales, por ejemplo, el monto que han pagado, son de particular importancia. En el tercer tema, violencia de género, necesitamos contar con datos sobre la prevalencia de violencia doméstica o de pareja íntima que sean, de nuevo, desagregados por sexo, edad, nacionalidad, país natal, estatus migratorio y con información correspondiente sobre el agresor, tipo de violencia y acceso a la justicia. Dado que la violencia puede ocurrir en espacios públicos y lugares de trabajo, tanto formal como informal, los datos que se producen sobre estos tipos de violencia han de ser desagregados por sexo y nacionalidad para que se pueda detectar la prevalencia contra mujeres migrantes. Y por último, hay que producir datos sobre prácticas perjudiciales relacionadas con la afirmación de identidad cultural que se perpetúan en ciertas comunidades de migrantes, tales como la violencia por causa de la dote, la mutilación genital femenina, matrimonio infantil y forzado, así como lo que se ha denominado los crímenes cometidos en el nombre del honor. La trata es una forma de violencia contra las mujeres que afecta a muchas mujeres y niñas y para la cual se requieren datos específicos, pero debido a la complejidad de la detección del fenómeno en esta ponencia no lo vamos a abordar. En el tercer tema, las diferencias de género en el acceso a canales regulares de migración, primero tenemos que determinar si existen esas diferencias. Para determinar si existen diferencias de género y después si éstas se derivan de la discriminación directa o indirecta en las políticas y regímenes migratorios, necesitamos contar con datos sobre la distribución de sexo, representación de hombres y mujeres en los diferentes sectores laborales, el número y porcentaje de trabajadoras y trabajadores migrantes reclutados, las visas emitidas a mujeres y hombres por categoría, el número de mujeres y hombres migrantes indocumentados. Por ejemplo, eso se puede detectar a través del número de beneficiarios o beneficiarias de programas de regularización migratoria donde existen. ¿Qué datos necesitamos para medir el acceso de las mujeres migrantes a la protección social? Los indicadores de seguridad social
reflejan los componentes del piso de protección social enumerados por la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas: salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, pensiones y seguro de desempleo. De manera particular, tenemos que contar con datos desagregados por sexo sobre trabajadores migrantes que participan en programas de migración laboral temporal y en el sector informal, tanto en los países de tránsito como los de destino, donde puedan existir importantes lagunas de protección. Los tipos de datos deben responder a los criterios establecidos por la ONU para evaluar el acceso a bienes públicos, tomando en cuenta, primero, hasta qué grado tienen derecho, sobre papel, a reclamar la seguridad social y servicios básicos asociados, incluyendo los criterios de elegibilidad. Segundo, hasta qué grado son asequibles en la práctica. Y en tercer lugar, cuáles son los mecanismos democráticos que permitan su participación en los procesos de toma de decisión sobre estas protecciones. Por ejemplo, la posibilidad de votar o ser consultados, consultadas. Hay que prestar atención especial a los sectores laborales de mayor inserción de trabajadoras migrantes, de nuevo, el trabajo doméstico y otros servicios. Pasando al tercer punto de la ponencia, las fuentes existentes y estándares para la producción de datos. Aquí podemos señalar que las fuentes de datos relevantes para la protección de las mujeres migrantes han de tomar en cuenta las observaciones finales del Comité de CEDAW, así como los informes de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos de los datos que pueden usar. Las fuentes de datos que nos pueden arrojar luz, pero a nivel global, incluyen ILO Stats, Key Indicators of the Labor Market, que son indicadores clave del mercado laboral, que es también desde la OIT, World Development Indicators, o indicadores del desarrollo mundial, del Banco Mundial, datos de la Organización Mundial de Salud, Social Protection and Labor Data del Banco Mundial, eso es acerca de la protección social y datos de trabajo. Y todo esto nos sirven para detectar brechas que pueden afectar a migrantes. Existen algunas fuentes de datos a nivel regional, producidos, por ejemplo, por la Unión Europea o por la OCDE, que recopilan datos agregados de las encuestas del hogar y censos nacionales. También existen fuentes de datos a nivel nacional, producidos por gobiernos, por sociedad civil, por ejemplo, bases de datos de los resultados de inspección laboral, encuestas del hogar o sobre la fuerza de trabajo. Y hay registros administrativos, datos de censos, registros de sindicatos, etc. En cuanto a las 4 áreas prioritarias que hemos identificado para la protección de derechos de las mujeres migrantes, hemos identificado las siguientes fuentes de datos, estándares y guías para orientar su producción. En el primer tema, de nuevo, los derechos laborales, se pueden referir, por ejemplo, a los datos de inspecciones laborales, encuestas de la fuerza laboral, informes de ONGs, informes de sindicatos, y a menudo hay que realizar encuestas especiales para recolectar datos sobre el respeto o violaciones de derechos laborales en sectores donde están concentradas las trabajadoras. De nuevo, el trabajo doméstico y servicios de entretenimiento. Puede que algunas de estas fuentes incluyan datos cualitativos y documentación sobre casos legales, denuncias, etc. Y los datos sobre la prostitución o el trabajo sexual que no aparecen en las estadísticas de fuerza laboral. Se pueden producir mediante encuestas especiales que se enfocan en elementos relacionados con su protección. Por ejemplo, seguridad, acceso a servicios de salud, condiciones y violencia. En el segundo tema, violencia de género, a nivel nacional se pueden sistematizar estadísticas policiales y judiciales, registros de inmigración, registros de inspección laboral, registros de servicios para víctimas y encuestas. A nivel internacional existen algunas fuentes de datos también que se pueden consultar, incluyendo el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNICEF,
la Organización Mundial de Salud, y Demographic and Health Surveys, que son encuestas demográficas y de salud de USAID de Estados Unidos. Existen varios documentos y directrices sobre la producción de estadísticas sobre violencia contra las mujeres que igual nos pueden servir. Recién UNDESA publicó unas directrices para producir estadísticas sobre violencia contra las mujeres que está en la página web de UNDESA bajo Gender Statistics. También la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer produjo un informe que se llama El próximo paso, desarrollando indicadores transnacionales sobre violencia contra la mujer. Y CEPAL, aquí en la región, también ha producido un documento que se llama Sistema de Recolección de Datos sobre Violencia Doméstica. Estas y otras guías se enfocan principalmente en encuestas representativas de población nacional, aunque también